Bienvenidos al canal de Aprende con Romero. En esta ocasión veremos un tema relacionado con cargas balanceadas en delta y en estrella, precisamente hablando de circuitos trifásicos. Esto como parte del tema relacionado a sistemas eléctricos de potencia. Como en todas las presentaciones, veremos una parte del contenido en donde veremos y explicaremos en qué consiste el ejercicio. Tomaremos algunas notas para comprender de qué estamos hablando y cómo podemos interpretar y solucionar dicho ejercicio. Procederemos después con la solución y por último te muestro la bibliografía que es utilizada para la creación de este contenido. Entonces, pasamos a la sección de ejercicio en el cual dice lo siguiente. Tenemos una fuente balanceada de secuencia positiva que se conecta en estrella con un valor de corriente de línea EAB de 480 ángulo de cero. Esta fuente balanceada alimenta una carga en delta, la cual tiene una impedancia Z delta por fase de 30 ángulo de 40 ohms. Además, se tiene una impedancia de línea por las que están conectadas tanto la fuente como la carga con un valor de Z línea igual a 1 ángulo de 85 ohms por cada fase. Ahora, se nos pide determinar tres cosas. La primera, la corriente de línea. La segunda, las corrientes que circulan por la carga en delta. Y en tercer lugar, los voltajes en la terminal de la carga. ¿Qué quiere decir esto? Los voltajes en la terminal de la carga en delta. Muy bien. Entonces, pasaremos primero a ver rápidamente qué es lo que tenemos en las notas para comprender. Para hacer este ejercicio requerimos hacer una transformación de la carga delta a una carga estrella. ¿Esto para qué? Bueno, si analizamos el ejercicio más adelante nos podemos dar cuenta que esta es la representación de lo que se nos está pidiendo. Entonces, aquí tenemos una fuente en estrella conectada a través de una impedancia de línea a una carga en delta. Si queremos hacer el análisis por fase y obtener la solución, se nos es imposible obtenerla por medio de este arreglo, teniendo un arreglo de fuente en estrella y teniendo un arreglo de carga en delta. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se hace una transformación de delta a estrella para nosotros poder tener después una representación por fase y poder solucionar correctamente lo que se nos está pidiendo. Entonces, tenemos aquí la transformación de delta a estrella y además vamos a hablar de secuencias. Tenemos dos secuencias, ABC y ACB. ¿Por qué es importante la secuencia? Es importante definir la secuencia desde un principio debido a que esto nos va a ahorrar muchísimas confusiones y problemas al momento de resolver para cada uno de los ángulos. Esto lo veremos más adelante, pero aquí vamos a estar trabajando con una secuencia ABC en donde explicaremos rápidamente. Tenemos una referencia y si giramos en contra del sentido de las manecillas del reloj, la secuencia será la siguiente. A primero pasa A viendo la referencia, después va a pasar B viendo la referencia y por último va a pasar C viendo la referencia. Esta es la secuencia ABC. La secuencia ACB, por el contrario, tenemos la referencia, pero en este caso se cambia B por C. Entonces tendríamos que aquí primero se ve la referencia A girándolo en contra del sentido de las manecillas del reloj, después pasaría C y por último pasaría B. Y esta sería la secuencia ACB. Pero bueno, es importante definirlo porque nosotros vamos a trabajar con secuencia ABC. Esto para evitar confusiones y poder tener resultados uniformes en cada uno de los apartados que se nos pide, tanto de corrientes de línea de carga y voltajes en la terminal de la carga. Entonces, como habíamos comentado, esta es la representación del circuito del problema. Una fuente en Y conectada a través de una impedancia de línea a una carga en delta. Aquí tenemos que la carga en delta es 30 ángulo de 40, la impedancia de línea es igual a 1 ángulo de 85 y el valor que nos dan de la fuente de voltaje es un voltaje de línea de 480 ángulo de cero. Entonces aquí tenemos el voltaje AB va a ser igual a 480 ángulo de cero. Ahora, como te lo comenté,
requerimos hacer una transformación del circuito en delta de la carga a un circuito en estrella para tener la solución. Entonces, el circuito nos va a quedar de la siguiente forma. Al hacer la transformación y al estar trabajando con circuitos trifásicos balanceados, vamos a obtener una fuente en estrella, que es la que ya teníamos aquí, fuente en estrella, pero ahora vamos a tener una carga en estrella, la cual, por medio de la transformación, va a ser igual al valor de la impedancia en delta entre 3, esto para cada una de las fases, y el valor del ángulo se va a mantener. ¿Esto para qué nos ayuda? Y mencioné también que es un circuito trifásico balanceado porque la corriente que circula por este punto va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora tenemos 3 circuitos individuales. Tenemos un circuito con un valor de fuente con un voltaje EAN, que es un voltaje de fase, que está conectado por medio de una impedancia de línea y está alimentando una impedancia de fase ZY, ya no es Z delta. Entonces, al hacer esta transformación, la ventaja que se nos da es que podemos analizarlo como si fueran 3 circuitos por fase, en el cual consideramos una fuente de voltaje, una impedancia de línea y una impedancia de carga. Esto para cada una de las fases. Aquí podemos ver las corrientes de línea IA, IB e IC. Y si vemos el recorrido, IA hace esto, recorre este circuito, IB recorre este circuito e IC recorre este otro circuito. Y a partir de aquí podemos empezar a desarrollar la solución tanto para las corrientes de línea y posteriormente para encontrar las corrientes que circulan por la delta, así como los voltajes en la terminal de la delta. Entonces, pasamos al inciso que tiene de nombre A, que es obtener las corrientes de línea IA, IB e IC. ¿Qué vamos a hacer para obtener estas corrientes? Bueno, como ya te había comentado, la ventaja que nos da esta transformación es que podemos establecer el siguiente circuito equivalente. Tenemos una fuente, en este caso vamos a tomar de referencia la fase A y como ejemplo, y a partir de ahí va a ser lo mismo para las demás fases. Tenemos una fuente de voltaje por fase, EAN, que se conecta a través de una impedancia de línea y alimenta una carga que es ZYA, la cual, aplicando la transformación, vamos a tener que ZY, para cada uno de los valores ZY, ZY y ZY, va a ser igual a 30 ángulo de 40 entre 3. Esto nos va a dar como resultado 10 ángulo de 40. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de estos impedancias tiene un valor de 10 ángulo de 40 ohms. Ahora, como tenemos de dato el voltaje entre líneas, vamos a obtener el voltaje entre fases para obtener este circuito. Sin embargo, ¿qué es una consideración que tenemos que tener y unos errores que normalmente se cometen en este tipo de casos? Debemos de tener en cuenta el diagrama vectorial. Nosotros tenemos como valor el voltaje EAB con un ángulo de 0, como lo podemos ver en este diagrama. Sin embargo, podemos ver que el voltaje de la fase está retrasado en 30 grados y en este caso es un vector más corto, ya que está dividido sobre raíz de 3. Entonces, aquí tenemos los voltajes de línea, que es EAB, ángulo de 0, SA, ángulo de 120, y EBC, que es el ángulo de línea con un ángulo de menos 120. Sin embargo, los voltajes de fase con los que debemos de trabajar en este circuito serán EAN, que va a tener un ángulo de menos 30 grados, EBN, que va a tener un ángulo de menos 150, y SN, que va a tener un ángulo de 90 grados. Ya teniendo en consideración esto, y al realizar la división de 480 ángulo de 0 entre raíz de 3, eso nos va a dar como resultado 277 en magnitud. Sin embargo, le debemos de restar los 30 grados que hemos mencionado para que nos quede el voltaje de la fase respectivamente. Teniendo en cuenta esto y habiéndolo ya entendido, hacemos lo mismo para las fases restantes. Para la fase B es el mismo asunto, es la división de 480 entre raíz de 3 que nos da 277, sin embargo el ángulo va a cambiar a menos 150. Para la fase C tenemos igual 480 entre raíz de 3
que es 277, sin embargo, el valor del ángulo será de 90 grados. Esto es muy importante, ya que si no lo tenemos bien definido desde este punto, todos los demás resultados van a estar mal, debido a que no definimos bien cuáles son los voltajes de fase al inicio del ejercicio. Entonces ya tenemos el voltaje de la fase A, 277 menos ángulo de 30, voltaje de la fase B, 277, ángulo de menos 150, y ángulo de la fase C, 277, ángulo de 90. Y vamos a tener tres circuitos equivalentes como este, en donde tendremos que resolver para IA, IB e IC, y así ya obtenemos las corrientes de línea. Entonces pasemos a las operaciones y reemplazamos únicamente en este caso para el circuito equivalente de la fase A. Tenemos que la impedancia de línea es 1 ángulo de 85, la impedancia de fase va a ser 10 ángulo de 40, como lo obtuvimos aquí, y para el caso de la fase A, el voltaje de la fuente va a ser 277 ángulo de menos 30. Entonces, tenemos aquí la corriente y tenemos todos los valores que necesitamos. Despejamos para el valor de corriente y vamos a tener que la corriente va a ser igual al voltaje de la fase A entre la suma de las impedancias que tenemos, que es la de línea más la de fase. Por lo tanto, la corriente IA va a ser igual a 277 ángulo de menos 30 grados entre la suma de las impedancias, que es 1 ángulo de 85 más 10 ángulo de 40. Al meter esto a la calculadora o al programa con el que te estés apoyando, vamos a obtener que la corriente en la fase A va a ser igual a 25.82 ángulo de menos 73.8 amperes. Ahora, esto lo hicimos para la fase A. Únicamente tenemos que realizar lo mismo para la fase B y para la fase C. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Pues simplemente el voltaje en la fase C va a ser igual a la misma magnitud, 277, pero únicamente vamos a cambiar el ángulo, que ya no va a ser menos 30. Para la fase B tenemos que el ángulo es de menos 150. Entonces, al colocar aquí el menos 150 y dejando todo como está, vamos a obtener la misma magnitud para la corriente de línea B, que es 25.82 con un ángulo de 166.22 grados, y todo esto en unidades de amperes. Y por último, hacemos lo mismo para la fase C. La corriente IC va a ser igual a la magnitud de la fuente, que es 277, pero con un ángulo de 90. Entonces, en lugar del menos 30 colocamos el 90, lo dividimos entre la suma de las impedancias y vamos a obtener la misma magnitud para la corriente de línea C, que es 25.82, ángulo de 46.22 grados, todo esto con unidades de amperes. Entonces, hasta este punto ya tenemos las corrientes de línea, IA, IB e IC. Entonces ya tenemos el primer inciso, que es obtener dichas corrientes de línea. Ahora, se nos está pidiendo las corrientes en la carga en delta. Entonces pasemos al siguiente inciso. Sin embargo, aquí debemos de recordar algo. La transformación la hicimos únicamente para poder encontrar los circuitos equivalentes que nos pudieran dar la entrada para encontrar la corriente IA, IB e IC. Sin embargo, el ejercicio nos está pidiendo la corriente que circula del punto A al punto B, la corriente que circula del punto B al punto C y la corriente que circula del punto C al punto A. Entonces, a partir del inciso B ya no vamos a utilizar esta transformación, vamos a trabajar con la delta, porque es aquí donde se nos están pidiendo los valores de solución. Entonces, pasemos al inciso B. Aquí tenemos inciso B, determinar las corrientes de carga. Como te lo había explicado, entonces ya tenemos como datos obtenidos a partir de la solución la corriente de línea A, la corriente de línea B y la corriente de línea C. Y ahora se nos está pidiendo encontrar la corriente IAB, que es la corriente que circula por esta carga, la corriente IBC, que es la corriente que circula por esta impedancia, y la corriente ICA, que es la corriente que circula por esta impedancia. Ahora, ¿cómo es la transformación de corrientes de línea a corrientes de fase? Bueno, tenemos y debemos de considerar el diagrama vectoral para las corrientes de línea y de fase.
En este caso nosotros tenemos las corrientes de línea, tenemos IA, IB e IC. Sin embargo, las corrientes de fase, que son las que estamos buscando, IAB, IBC e ICA, están adelantadas en un ángulo de 30 grados. A diferencia de los voltajes que estaban retrasados en 30 grados, ahora las corrientes de fase están adelantadas 30 grados a las corrientes de línea y la magnitud es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se va a ver involucrado el raíz de 3. Entonces, únicamente tendremos que visualizar esta parte para poder hacer las operaciones correctamente. Entonces, la corriente de fase adelanta en 30 grados a la corriente de línea, como podemos ver aquí en el diagrama vectorial. Entonces, para encontrar estas corrientes, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Entonces, se sabe que las corrientes de fase, IAB, es igual a la corriente de línea entre raíz de 3 y está adelantada un ángulo de 30 grados, como podemos ver aquí. IAB es igual a IA entre raíz de 3 adelantada a un ángulo de 30 grados. Entonces, aplicamos y sustituimos valores. Entonces, la corriente IAB va a ser igual a la magnitud, que es 25.82 25.82 entre raíz de 3 con un ángulo de menos 73.78, que es el que obtuvimos aquí, 73.8, y le sumamos 30 grados. Entonces, al sumarle los 30 grados, bueno, aquí hacemos la división y nos va a quedar una magnitud de 14.90, y si a esto le sumamos los 30 grados nos va a quedar un ángulo de menos 43.78 grados, todo esto como amperes. Entonces tenemos que a partir de la corriente de línea IA obtuvimos la corriente de fase IAB con todo y su ángulo. Entonces debemos de realizar lo mismo para la IBC y la ICA, que en este caso, al realizar el mismo planteamiento, la magnitud en todos casos queda igual, 14.90, 14.90, y los ángulos que vamos a obtener es 196.22 grados para la corriente BC, y para la corriente CA tenemos un ángulo de 76.22 grados. Y de esta forma ya tenemos las corrientes de fase, la IAB, la IBC y la ICA. Entonces ya tenemos el inciso B, que nos pide determinar las corrientes de la carga en delta. Y por último se nos pide los voltajes en la terminal de la carga. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos está pidiendo el voltaje, en este caso, en este punto, entre A y B, entre B y C y entre C y A. Y para eso vamos a realizar lo siguiente. Entonces bajamos y nos vamos hasta el inciso C, voltajes de la carga. Entonces, a partir del mismo diagrama, vemos qué datos tenemos. Ya tenemos IAB y tenemos los valores de la impedancia de la carga. Entonces, si multiplicamos IA por la impedancia, pues vamos a obtener los valores del voltaje en este punto y en este punto. Entonces, se sabe que para el voltaje EAB tenemos que será la multiplicación de la corriente IAB por la impedancia por fase en delta. Entonces, al sustituir los valores, tenemos que el voltaje AB va a ser igual a la corriente, que es 14.90 ángulo de menos 43.78, todo esto multiplicado por 30 ángulo de 40. Debemos de recordar que ya estamos trabajando con la delta, porque la transformación a estrella únicamente nos sirvió para encontrar las corrientes de línea. Entonces, al realizar esta multiplicación, obtenemos que el voltaje en las terminales de la carga de EAB será igual a 477 con un ángulo de menos 3.78 grados, esto en unidades de voltaje. Y realizamos lo mismo para el voltaje de BC y de CA. Únicamente vamos a cambiar aquí el valor del ángulo respectivamente a los valores de corriente que tenemos aquí, 196 y 76.22. Entonces el voltaje de BAC es igual a 477 con un ángulo de menos 23.78 grados, y el voltaje en CA
que es este punto, va a ser igual 477 ángulo de 116.22 grados y ambas con unidades de voltaje. Entonces, en este punto ya hemos encontrado los voltajes en la terminal de la carga y con esto hemos encontrado la solución a nuestro ejercicio de cargas balanceadas en delta y estrella. Entonces, déjame aquí te muestro la bibliografía utilizada, que es el libro de Análisis y Diseño de Sistemas de Potencia de Glover Duncan. Es la versión en inglés, la versión del sistema internacional. Y recuerda que si tienes dudas, comentarios, alguna queja o sugerencia, está abierta la caja de comentarios para todas tus opiniones. Es todo por este video, nos vemos a la siguiente.